Yo no hace mucho conocí a una mujer que había perdido a un hijo adolescente en un accidente de tránsito. Y una mujer cristiana de su propia congregación le dijo: tú tienes que confesar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y confesar victoria, ya no llores. Y la afligida mamá, que había expresado su dolor, en lugar de que la oyeran, la abrazaran, le dieran la gracia y el espacio para sanar, la callaron, le hicieron cerrar la boca dándole un versículo diciéndole que ella no estaba cumpliendo la palabra de Dios. O sea, la implicación era que si no eres fuerte, entonces no estás confiando en Cristo. Y eso es extremadamente triste para el que está pasando una situación difícil. Porque la Biblia está destinada a animar, no a dar respuestas fáciles en medio del dolor verdadero. A veces lo que necesitamos es un abrazo o que nos escuchen. No queremos soluciones rápidas. No soportamos, decimos: no, tiene que haber algo raro, tú no puedes estar triste. ¿Por qué no podemos estar tristes si la tristeza es una de las emociones que nos regaló el Señor? El Señor estuvo triste hasta la muerte. Mis queridos, el invierno siempre proyecta una sombra fría y los días suelen ser cortos y las noches demasiado largas. Es como si el sol y la calidez hubiesen empacado sus maletas y emigraran hacia el trópico. Extrañamos el clima de playa, pero eso ya no va a ocurrir, al menos no en esta temporada, porque es invierno. En primavera podemos ver todo tipo de flores, de plantíos. Durante el verano el viento mece las hojas frondosas y en el otoño disfrutamos de las grandes cosechas. Pero durante el invierno todo está quieto, mortalmente quieto. Los campos amanecen en ciertos sitios cubiertos de escarcha, en algunos de nieve. Los árboles extienden sus ramas esqueléticas. Además, el invierno trae peligros, ventiscas, tormentas, irrupciones en el clima. Es mejor abrocharnos la chaqueta, subirnos la cremallera, quedarnos adentro y mantenernos calientes, seguros. Por eso la pregunta hoy, aquí y a los que están en casa es: ¿estás en medio de un invierno? Pocos lo saben, pero una noche y sin ninguna razón racional, valga la redundancia, sin ningún motivo racional, te despertaste con una ansiedad que nunca antes habías sentido. Todo dolía, pero si pudieras contarlo dirías que dolía de una manera extraña, tan extraña que ya te resignaste a buscar la forma de describirlo, de articularlo con palabras. Cuando comenzó quizás era una sensación de malestar que pensaste que era incluso algo físico y que se iba a terminar yendo. Una especie de inquietud omnipresente que te acompaña y que va contigo donde quiera que vayas, hagas lo que hagas. Sientes como que algo no está bien, aunque no lo puedes identificar. Es un estado, como dijo alguien, de desasosiego, que te priva de calma. No puedes respirar profundamente, como si tuvieses algo en los pulmones, pero necesariamente no estás enfermo o enferma de los pulmones, pero es como si te costara respirar. Una intranquilidad que no se marcha, que te enturbia los momentos agradables. Perdiste la risa, hace tiempo que no te ríes a carcajadas y no sabes por qué. Es esa insoportable sensación de querer que todo acabe, pero no sabes bien qué es lo que quieres que acabe. Lo cierto es que es un displacer que te corroe las entrañas y dejas de dormir. Esto es determinante, dejas de descansar. Y entonces cuando dejas de descansar no te puedes nunca desconectar de tus pensamientos y librarte a las manos del inconsciente. Estar en un estado onírico donde dice: duermo, descanso y por lo menos me olvido durante 6, 7 horas de lo que estoy viviendo. No puedes descansar. Entonces continúas la vida sin descanso y en modo de piloto automático. O sea, haces las tareas de la casa, vas a trabajar, pero no estás ahí. Es como que alguien te robara el presente. La depresión duele así. Y no es una metáfora, duele. Porque hace mal, lo sientes en el pecho, en la cabeza, en las entrañas. Cuando llega el invierno te puedes mudar, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de cónyuge, pero la nube, puedes cambiar de suegra, puedes cambiar de hijos, de iglesia, pero la nube oscura nunca cambia. Con el tiempo simplemente la nube te acompaña y define tu propio cielo. Y tal vez hasta incluso enfrentes una crisis de fe, que dices: yo ya no sé si creo en Dios, yo ya no sé si creo en algo. Aunque llevas años de cristiano, dudas de tus convicciones. Ni siquiera es necesario que para que te ocurra esto atravieses algo de una magnitud innegable como un divorcio o una muerte. A veces es simplemente el impacto acumulativo de toda una vida, lo que llaman el famoso efecto residual, que uno va aguantando, va soportando, va resistiendo y un día colapsamos.
un día decimos, no puedo más. Es como que la mente no logra entender lo que le está pasando al cuerpo, lo que anímicamente nos está ocurriendo y en términos espirituales nos está ocurriendo, pero en el momento que colapsamos decimos, hasta aquí, me agoté, llegué a mi situación más límite. Y la gente de la iglesia encima nunca ayuda, especialmente porque no lo entiende y ni nos enseñaron a entenderlo. Te dicen generalmente que te pongas a orar, si dices estoy triste, te dicen ponte a cantar, que reprendas la depresión, que te bañes. Bueno, eso siempre es un buen consejo, pero que leas la Biblia. Pero nadie puede convencerte que van a dejar de dolerte los golpes, especialmente cuando estás en medio de una paliza. Porque no es que la iglesia te dice, te voy a ayudar a reponerte al postoperatorio. No, te dicen, no te tiene que doler cuando te están pegando, cuando la vida te está dando. Y lo único que quieres es que los golpes se acaben. Necesitas una tregua, un descanso. Yo no hace mucho conocí a una mujer que había perdido a un hijo adolescente en un accidente de tránsito. Y una mujer cristiana de su propia congregación le dijo, tú tienes que confesar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y confesar victoria, ya no llores. Y la afligida mamá, que había expresado su dolor, en lugar de que la oyeran, la abrazaran, le dieran la gracia y el espacio para sanar, la callaron, le hicieron cerrar la boca dándole un versículo diciéndole que ella no estaba cumpliendo la palabra de Dios. O sea, la implicación era que si no eres fuerte, entonces no estás confiando en Cristo. Y eso es extremadamente triste para el que está pasando una situación difícil. Porque la Biblia está destinada a animar, no a dar respuestas fáciles en medio del dolor verdadero. La Biblia no son las galletitas de Panda, que abres la galletita de ver qué me sale y te sale un versiculito. La Biblia es para animar, para que el Señor nos hable, no para darle a alguien por la cabeza. ¿Hay algo peor que nos lancen versículos bíblicos al azar cuando estamos heridos? ¿Y por qué tenemos siempre la tendencia a hacer eso? A dar consejos que no nos están pidiendo. A veces lo que necesitamos es un abrazo o que nos escuchen. No queremos soluciones rápidas. Porque hay dolores que no implican, no merecen soluciones rápidas. No es repite esta frase y el dolor de perder un hijo se va a ir. Hay momentos que solo queremos que nos abracen en silencio. Entonces, ¿por qué tratamos siempre, digo los cristianos, de arreglar a los que sufren? ¿Por qué creemos que el sufrimiento es una temporada de vergüenza? ¿Por qué no podemos tolerar, por ejemplo, que un cristiano atraviese una temporada de tristeza? No soportamos, decimos, no, tiene que haber algo raro, tú no puedes estar triste. ¿Por qué no podemos estar tristes si la tristeza es una de las emociones que nos regaló el Señor? El Señor estuvo triste hasta la muerte. ¿Por qué no podemos soportar que alguien esté pasando una temporada en que no tiene ganas de reírse a carcajadas? Es fácil tener amigos genuinos, cristianos, con los que podemos fingir y decir estoy bien, nada me preocupa. Lo difícil es tener amigos con los cuales poder ser honestos, sin temor a ser prejuzgados, sin que nos digan estás haciendo las cosas mal. Por eso a veces pensamos que los cristianos no podemos expresar nuestras emociones y no tenemos en la iglesia una teología de la adversidad, no la hemos desarrollado. Como que el evangelio del empoderamiento permeó tanto la vida del creyente que escuchamos demasiado la palabra positivo, positivo, positivo y se nos asegura que si practicamos la confesión positiva nos van a pasar cosas positivas. Y yo creo que sí, el optimismo es una gran cosa. Lo malo es que la vida no siempre es positiva. A veces en la vida las cosas no salen como lo esperamos, ¿o no? No siempre la vida es color de rosa. Y si nuestra mente está cableada o conformada para ser inexorablemente positiva, va a llegar el momento en que estemos viviendo en un metaverso imaginario, en un mundo sin sentido común. A mí me gusta ser positivo, yo me considero un tipo medianamente positivo, no para decir qué bruto, qué positivo, pero medianamente positivo. Pero hay algo que también creo, que si uno no tiene un punto de vista realista de la adversidad, cuando llegue el momento de enfrentar la adversidad, el resultado no va a ser muy positivo que digamos. Uno tiene que ser realista, ni pesimista ni optimista, realista. El tema de fondo, insisto, es que no somos impermeables a los prejuicios de los demás cristianos. Y si se sabe que recibiste un diagnóstico de salud mental o tomas pastillas para equilibrar tu cabeza, inmediatamente alguien va a pensar que estás en pecado, en el peor de los casos que estás endemoniado hasta la jeta. Entonces, ¿qué haces? No buscas ayuda, por miedo a ser señalado. Entonces, los prejuicios evangélicos son un grave problema sanitario, siempre. La depresión duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que hayas experimentado.
porque el dolor físico uno lo puede localizar. Me duele la rodilla, me duele la espalda, tengo un problema en el hombro. La depresión duele todo. Y la gente te dice, ¿y por qué estás mal? No entiendo, si tienes hijos. Por eso estoy mal. No, pero no entiendo por qué está mal. Tienes casa, tienes dinero, tienes más que lo que tienen en Cuba, tienes más que la gente de Uganda. ¿Por qué estás triste? Y uno hasta le da vergüenza decir estoy triste, porque tiene razón en ese sentido. Pero la depresión, la tristeza no se deja comprender y no tiene una solución inmediata. Y no eres plenamente consciente de que algo anda mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y te niegas a pensar que es una enfermedad, que es una patología. Dices, no, es un estado de ánimo, debe ser porque estoy bajo estrés, bajo surmenage. Pero la tienes y no se soluciona con un par de suturas. Ojalá fuera una herida que se soluciona con un par de suturas y un apósito. Mucho menos con que te oren o que pases adelante y te impongan las manos. Ojalá fuera así de fácil. Ahora es cuando yo quisiera estar equivocado y que alguien me diga, sí, se resuelve con una oración rápida. Pero no, ¿cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo está dañado ni en dónde? ¿Cómo sabes? Tú solo sabes que tienes un letargo, un desasosiego, una desidia que no puedes explicar. La depresión es un camino a través de una noche de invierno que no se termina, sin señales, sin un destino claro. La depresión, yo siempre digo, es un parásito en el corazón y en la mente. Un parásito que entra porque entra y que no hay razón aparente por qué lo dejamos entrar y reproducirse. Y es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie y se siente casi a nivel arterial. Esto es literal. Algo arterial es que sientes que las palpitaciones de tu corazón cambian, que literalmente sientes que te vas a morir. Se siente a nivel arterial, no pasa con ningún otro dolor a menos que involucre el miocardio. Y grandes héroes cristianos han sufrido de depresión. Yo conozco a un querido pastor que sufre una depresión neurótica. Y en su momento dejó de estar al frente de la iglesia porque no se sentía calificado. Decía, ¿cómo yo voy a orar por la gente? Mira con lo que estoy luchando. Y gracias a la ayuda de psiquiatras, de profesionales, logró salir adelante. Porque no es que está loco, pero no puede bajar la guardia. Él suele decir, tomo un medicamento que me limpia la basura que se me acumula en los canales de mi cerebro y me da la posibilidad de un nuevo comienzo cada mañana. Por ahora me toca tomar cada cápsula con gratitud a Dios. Esa es su nueva normalidad. No se tiró bajo una manta y me dijo, ya está, me agarró un demonio y acá me dejó morir. Entonces a veces pensamos que un medicamento, que la quimioterapia, que la diálisis, la insulina, las pastillas para el colesterol son una señal de debilidad, de no tener fe. Eso es mala praxis cristiana. Hay gente que necesita un medicamento, pero a veces te miran como que eso significa poca espiritualidad o en el peor de los casos carnalidad. Pero esas cosas no son necesariamente un sustituto de Dios. No es que uno deja de creer en Dios por tomar pastillas para bajar el colesterol malo. Dios también está presente en los médicos que hacen la sinapsis y que estudian los neurotransmisores para que funcionen bien. Tal vez el pecado realmente sea que nuestro orgullo, a veces, nuestra obstinación, ¿no?, hace que no aceptemos la ayuda que Dios nos ofrece a través de los profesionales. Pero es una locura decir, no, yo no voy a ir al médico porque eso es señal de debilidad. La debilidad puede ser el orgullo de no querer ser diagnosticados, de no querer ser tratados. A veces el ser diagnosticado nos da paz porque ya no estamos hablando de alguien sino de algo, ¿sí? Cuando uno dice, este es el diagnóstico, esta es mi patología, uno se da cuenta que está luchando con algo, con una patología. No es que yo soy loco porque heredé el carácter del abuelo y salí a mi vieja y eso corre por mi genes y ya no tengo cambio porque yo soy loca. No es así, es una patología. Cuando uno sabe que no lucha con alguien sino con algo, hasta calma al núcleo familiar. Porque uno sabe que no es que papá está loco, que mamá, según cómo se levante hoy, eso va a depender del clima y la atmósfera de la casa. No, estamos luchando con una patología, con un diagnóstico que tiene mamá. Entonces otra vez, pregunto, ¿puede que estés atrapado en una melancolía perpetua? Hay gente aquí o en casa que conoce ese solsticio de días sin sol y árboles desnudos. Yo conozco una mamá que sí, una mamá de 3 hijos, 2 en pañales y 1 discapacitado. Su esposo desertó, se mandó a mudar como hacen algunos tipos que hacen de cuenta que acá no pasó nada, esta vida no me gusta, así que empiezo otra vida en otro sitio con una nueva mujer. Y esta mujer quedó con los 3 chiquitos. Uno de sus chiquitos necesita que lo alimenten, lo cambien y lo bañen de por vida, por el resto de su vida.
la vida del niño y la vida de la mamá. Así que ella tiene razón en preguntarse si ese invierno a ella se le va a terminar algún día. Lo mismo se pregunta otro caballero cuya esposa no le pregunta qué quiere cenar, sino que le pregunta quién rayos es él, porque habían soñado con recorrer el país en un motorhome, en una casa rodante, pero hasta ahora está viviendo su vejez durmiendo solo y visitando a una mujer internada con Alzheimer que mira por la ventana formulando preguntas devenidas de la demencia. Y yo sé que hay gente aquí que se identifica con estos casos, tal vez no puntualmente con estos, pero con la misma sensación. Entonces, ¿cuándo fue que te diste cuenta que la vida no te iba a resultar como esperabas? Tus padres se divorciaron, tu cónyuge fue infiel, tu salud nunca mejora, está frágil. Es ese momento que uno se siente invadido por un frío siberiano que se asienta sobre nuestra vida. Tu mundo se convierte en un círculo ártico de días oscuros, noches largas, temperaturas que congelan la sangre. Los inviernos son parte de la vida, señores, son parte de la vida. Y por más que tratemos de abrigarnos y protegernos del viento, hasta el más saludable de nosotros puede caer con un gran resfrío o un gran tema pulmonar. Los días de verano es como que uno no le es difícil sentir a Dios. Yo nunca he tenido una experiencia mística o empírica. Me refiero a que nunca yo he tenido una epifanía. Dios se me apareció y me habló con voz audible, algo que incluya el departamento de efectos especiales del cielo. Nunca. Pero sí he tenido temporadas en que yo sentía a Dios muy cerca. Y cuando vivimos esos tiempos los recordamos como regalos. Son regalos, son momentos que no suelen ser la regla general. No es que Dios no quiera estar cerca, pero cuando uno recuerda esos momentos en que uno habla con Dios y se conecta con Él, es maravilloso. La vida no es un eterno verano tropical, salpicado con algunos inviernos de tanto en tanto. No, la vida es al revés, y no soy pesimista, soy realista. La vida es un invierno largo, salpicado con algunos pocos días de verano que uno tiene que saber atesorar. Quizás podemos mudarnos a alguna parte del mundo y evitar el clima frío. Hay gente que hace eso. Cuando llega el invierno, hace como los gorriones, se va para el otro lado. Y cuando el otro lado llega el invierno, se viene para este lado. Pero no hay sitio que podamos mudarnos, al que podamos mudarnos para escapar del invierno espiritual. Pero lo más duro del invierno es que a veces sentimos que Dios se ha ido. Eso es lo peor. No que Dios se fue, uno lo siente así. Salmos 88:14 describe el dolor más grande del salmista. David dice, hace la pregunta más áspera, más cruel de la que jamás haya hecho. Él dice, Dios, ¿por qué escondes de mí tu rostro? No es que Dios lo estaba haciendo, pero así se sentía David. ¿Por qué cuando yo te hablo, Dios, tú das vuelta el rostro? ¿Por qué lo escondes? Yo creo que es lo mismo que sintió Jesús en la cruz cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Eclesiastés, Lamentaciones y muchos de los salmos son libros invernales, donde está lleno de esas preguntas. O sea, no estamos solos en esto. Entonces, hoy es el diagnóstico. No es para que se suiciden en masa hoy. Déjenme avanzar. Vamos con el diagnóstico. El diagnóstico es que muchos estamos atravesados por las noches de invierno. Y está bien reconocer que no estamos bien. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué tenemos que atravesar noches de invierno en la vida? Yo creo que una de las razones es que sufrimos de desorden, de déficit, de atención espiritual. Yo pienso que a veces Dios tiene que irrumpir de algún modo en la vida porque inmediatamente lo sagrado se nos vuelve común. Yo digo, ¿por qué Dios no nos ofrece primavera todo el año? ¿Por qué no te casas y tu esposa es genial, nunca te hace un problema, nunca un sí, nunca un no? Es más, es sorda muda, es genial. ¿Por qué te casas si tu marido nunca le crece la panza, nunca eructa, nunca se larga gases, nunca toma cerveza, nunca ronca de noche? Es Brad ungido. ¿Por qué no? Porque tus hijos no son como los hijos de Charles Ingalls, porque se parecen más a los Simpsons. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos envía sueños, epifanías a todos nosotros cada noche? Digo, ¿por qué no nos enciende una zarza en cada esquina? Tal vez se deba a que Dios quiere que aprendamos a verlo en lo ordinario, en lo común, antes que dependamos de lo extraordinario. A lo mejor se debe a que si Dios tuviera que usar efectos especiales cada vez que quiere hablarnos, sería como una mamá que entrena al hijo a prestarle atención solo cuando ella grita. Que alguna tiene ganas de decir amén porque así entrena al hijo. ¡Mateo! Nunca el nombre del apóstol estuvo en esa garganta como lo está a diario. ¡Mateo!
porque queda más bien ¡Nabucodonosor! Estaría mejor. Pero le ponen nombre de cristiano, Bartolomé. ¿Por qué desconectaste el pulmotor del abuelo? Esas cosas. Si entrenas a tu hijo para que preste atención solo cuando levantas la voz, vas a necesitar efectos especiales más fuertes cada vez para que te escuche, porque después se acostumbran los gritos. Y una mamá lo que quiere es que el hijo, un papá también, el hijo escuche los susurros, los suspiros del papá. Entonces Dios quiere enseñarnos que esas temporadas álgidas de incertidumbre son procesos para crecer y para aprender a oír la voz de Dios. Pero debemos saber que Dios ve esa depresión. No es que nos abandona. Nos dice, voy a permitir una depresión y te veo de acá a 10 años a ver cómo te pegó. No. Dios dice en Éxodo 3:7, he visto la opresión, le dice a Moisés, que sufre mi pueblo, la opresión, estar oprimido. Opresión es lo mismo que depresión, es algo que está deprimido, chiquitito, algo que se contrae. Los he escuchado y conozco bien sus penurias. Yo me pregunto si Moisés lloró al oír estas palabras de parte de Dios. El Creador estaba conmovido. Los he visto llorar. No hay nada que conmueva más que Dios nos diga, te he visto llorar. Sea lo que sea que hoy te agobia, una larga enfermedad, una quiebra financiera, el sufrimiento de la familia, la confusión, insisto, una depresión inexplicable que no resiste análisis, una terrible pérdida. Quiero que hagas una pausa y escuches al Creador que te susurra, no te angusties, yo te he visto, te estoy viendo, sé lo que pasaste, lo que estás pasando, me importas. Tu invierno tiene propósito. Tu invierno tiene propósito. Tu invierno tiene un propósito. Por eso vuelvo a insistir con la pregunta. ¿Estás tan triste que sientes y crees a veces que incluso Dios se hartó de ti? ¿Que incluso sobregiraste la línea de crédito de la gracia y dices, ya está, ya Dios ni me perdona más a mí? Dicen que si la tristeza que tenemos es menor a 4 días, se lo considera una simple alteración del estado de ánimo que todos los seres humanos podemos y hasta nos merecemos tener. Pero si dura más de 4 días ya es un invierno del alma. Y a todos nos afecta en algún momento de la vida. Afecta la forma en cómo nos alimentamos, hasta cómo dormimos. Hay quienes atraviesan un invierno del alma y comen como si cada comida fuera la última cena. Y se sientan frente a la televisión, hacen una maratón de Netflix con un bote de helado, de ice cream. Y otro les afecta al revés, se les cierra el estómago y empiezan a enfermarse, a enflaquecer, les bajan las defensas. Afecta la manera en que nos alimentamos, afecta la manera en que nos relacionamos con los demás. Y si cargas con esos sentimientos de fracaso, quiero decirte que estás en buena compañía, porque no estás solo. Uno dice, yo debo vivir esto solo. Nadie está como yo, pero es más, yo te quiero decir, estás parado o estás parada entre gigantes de Dios. Te haría muy bien leer la biografía del gran predicador Charles Spurgeon. Spurgeon fue un gran hombre que, a pesar de que murió a la edad de 57 años, jovencito, digo jovencito porque es un año más que yo, así que jovencísimo. Y Spurgeon sufría de prolongadas temporadas de depresión y sus dolencias psicológicas eran tan paralizantes que muchas veces estaba confinado en una cama durante semanas enteras. Y Spurgeon no veía esto como un demonio, lo llegó a ver como que estos problemas eran parte del proceso de Dios para con su vida. Y él decía siempre, estos sufrimientos me capacitaron para consolar, para entender, para no juzgar a las personas que viven lo mismo. Él sabía que no sufría sin un motivo. Charles Spurgeon fue un hombre psicológicamente frágil, pero publicó 3.500 sermones, escribió 135 libros. Todavía se lo considera sin parangón el príncipe de los predicadores. Si hubiera vivido en tiempos de redes sociales, los apostocríticos lo habrían liquidado. Yo he escuchado a ciertos predicadores proclamar que si uno está en depresión es que nunca realmente conoció a Cristo. Yo me pregunto si esos predicadores han leído la Biblia alguna vez. Porque Elías, el profeta Elías, miró su propia vida y fue el único que le pidió a Dios la eutanasia. En Primera de Reyes 19:4 le dijo, Señor, llévame a casa. Uno dice, ay, qué lindo, llévame a casa. Está pidiendo morirse. El día que tu esposa dice, llévame a casa, Dios está queriendo morir. No es que sea, ay, qué espiritual, la mujer que me tocó se quiere morir. Dice Elías, no soy mejor que mis padres. Por favor, toma mi vida, porque todo ha sido en vano. David estaba tan desalentado que creía que había perdido la unción en su vida y quería volar como un pájaro. Con este siempre me identifico porque ¿quién no ha dicho eso? En el Salmo 55:6 dijo David, ¿quién me diera alas como paloma? Me iría lejos, viviría en el desierto lejos de todo. En estas Navidades, cuando vea a tus parientes llegar en Nochebuena, ¿quién no va a decir, cómo quisiera ser paloma, me voy y no me encuentran más? Y el mismo David en el Salmo 38:6 suspira y añade, estoy encorvado
encorvado, literalmente. No era una metáfora, una licencia poética, se sentía encorvado. El monarca, el rey. Estoy abatido en gran manera. Me siento débil, deshecho. Mi corazón está angustiado, Señor. Yo sé que mi suspiro no te es oculto. Tú escuchas mi suspiro. Pero en este momento culmina David diciendo, yo soy un hombre que no tiene respuestas. Yo sé que hay gente acá que no tiene respuestas para muchas cosas. No sabes qué va a pasar, no sabes qué te va a deparar enero, no sabes qué te va a deparar el lunes, que enero. No sabes qué va a pasar con tus hijos, ni con tus papeles, ni con tu negocio. De hecho, el propio Pablo, San Pablo, tuvo su larga noche de invierno. Fue exactamente cuando les escribió las cartas a Timoteo. De hecho, la correspondencia final de Pablo a su hijo espiritual Timoteo fue escrito desde la celda de una cárcel romana, ¿no? Timoteo leyó la carta y allí, escrito en grandes letras, estaban las apremiantes palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4:21 que decía, ven antes del invierno, ven antes del invierno. Pablo sabía que su tiempo se estaba acabando. A mí si me torturaran y me metieran preso por predicar, la primera carta no habría sido a ningún hijo espiritual. I'm sorry, I'm so sorry. Yo no le hubiese escrito una carta a ninguno. Mi primera carta habría sido para mi abogado. Tiene derecho a una llamada, déjeme hacer una llamada a mi hijo espiritual. Lo voy a llamar a Rob Owen aconsejándole a mi abogado. Le diría, sacame de acá, desgraciado, paga la fianza. Haz lo que tengas que hacer. Para eso te estoy pagando. O por lo menos eres bueno, te pago como si lo fueras. Resuélvelo rápido. Y trata de que esto no se filtre a la prensa, ni a las redes sociales, ni a los religiosos. Pero Pablo sabe que esto forma parte del propósito. En lugar de pedir un abogado, el anciano pide papel para escribir, un libro y un abrigo. Le dice, trae, Timoteo, cuando vengas, antes del invierno, el capote, la capa, el abrigo que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros. Y mayormente tráeme los pergaminos, que eran los sitios el lugar donde él podía escribir. Pablo solo le había pedido lo que necesitaba. Estaba a gusto con esta estación invernal de su vida, porque él podía discernir el propósito de Dios en esa temporada. El invierno es un dialecto del lenguaje de los tiempos. Es un dialecto. Yo no sé si oíste hablar alguna vez de la teoría del efecto mariposa. Por lo menos hay películas que hablan del efecto mariposa. La teoría afirma, esto no es un invento de ciencia ficción, es una teoría, que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. O sea, según este concepto, el aleteo de una mariposa en Florida agita la más pequeña de las ráfagas de aire, ¿no? Esa ráfaga de aire crece y crece milimétricamente, chiquitito, ondulando alrededor del globo terráqueo hasta que se convierte en una tormenta caótica al otro lado del planeta. Entonces, en otras palabras, es posible que el aleteo de una mariposa en Miami puede provocar un huracán en Hong Kong. Ahora, yo estoy de acuerdo con la idea que las cosas pequeñas producen grandes acontecimientos. El efecto mariposa se usa mucho en las películas, en los viajes a través del tiempo, como Regreso al Futuro, que le decía, Marty, no podemos causar una paradoja temporal, porque ahora el pasado no es el pasado, sino que es otro pasado alternativo, Marty. ¿Se acuerda? Uno se mete en el vórtice temporal y ocasiona una paradoja en el tiempo. Ese es el efecto mariposa. Ahora, yo no concuerdo con eso de la parte aleatoria en cuanto al ser humano. Yo no creo que los hijos de Dios somos víctimas de los aleteos. Yo no creo que ciudades enteras sean arrasadas por el mar a causa de la voluntad caprichosa de un insecto. Si fuera así, todo es causa y efecto, casualidad y suerte, y no habría consuelo, porque nadie tendría propósito. Pero si yo encuentro consuelo en las promesas como estas, Salmos 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, en su trono, y puede hacer lo que se le plazca. Eso me consuela. Hay un rey, un profeta se lamentó. En Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Una pregunta retórica. ¿Quién va a hacer algo en la tierra sin que Dios dé la orden? Y el profeta Daniel declaró en Daniel 4:35, Él actúa, Dios, según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle, hey, ¿qué haces? Me encanta. ¿Quién le puede preguntar a Dios, qué estás haciendo? Entonces, Dios aseguró en Isaías 46:10, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero lo voy a realizar. La mariposa puede volar todo lo que quiera, pero que su aleteo genere un huracán, para eso necesita el permiso de Dios.
Primera de Timoteo 6:15 afirma, Él es el único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro rey. Él no es un presidente democrático, no depende del Senado, no depende de los diputados, no necesita los votos populares de nadie, no necesita la boca de urna. Él es el Rey y no se ha movido desde el principio de los tiempos y sigue siendo el Rey. Entonces, en esta línea de pensamiento, tenemos que aprender a discernir que el invierno que nos está ocurriendo no es un capricho o la mala suerte o el aleteo de un insecto. Es un propósito divino, ¿sí o no? Pasa por algo. A fines de agosto del 2018, 2 años apenas antes de la pandemia, aquí muy cerquita el pastor Andrew Stocken, yo te lo conté, en una iglesia de Chino, California, se quitó la vida por depresión. Querido pastor joven, ministro de tan solo 30 años, 3 niños pequeños. Y su esposa declaró, después de que él se quitara la vida, dijo, yo no entendía la profundidad de su depresión ni la lucha emocional que estaba enfrentando. Todos nos dejábamos engañar con su aparente carisma y sonrisa. Porque era un tipo muy carismático, no era un tipo que usted venía y se veía venir depresivo. Un tipo, ustedes buscan sus videos, Andrew Stocken, y es un muchacho cool, con buena onda, con mensajes motivacionales. Ni su esposa se dio cuenta que había una implacable batalla espiritual envolviendo la vida de su marido. Estaba atravesando el invierno y aparentemente ni él ni ella lo pudieron discernir. Y eso sucede porque muchas veces los cristianos creemos que la ansiedad y la depresión son problemas que se arreglan con una oración rápida, o declarando victoria, o decretando que somos libres. Decrete que es libre. Hay un respetado médico cristiano que dijo hace poco, nuestro mayor problema es que pusimos a las enfermedades mentales en las categorías de las luchas espirituales. Uno no pondría una enfermedad del corazón en la categoría de las luchas espirituales. Nadie se avergüenza de contar que se fracturó la pierna, o que tiene asma, o que incluso tiene diabetes, pero siempre estamos ocultando la depresión, nos da vergüenza. Y como si esa ignorancia no bastara, le sumamos la idea errónea de que los pastores, los líderes están más cerca de Dios y no luchan contra la depresión o no pasan inviernos crudos. Dicho sea de paso, si hay alguien aquí que tiene un ser querido que se ha quitado la vida por depresión y se pregunta, que es la pregunta siempre recurrente, si algún día lo va a volver a ver, yo tengo algo que decirte. Hace poco leía un libro cristiano acerca de los mitos del suicidio y un reconocido teólogo afirmaba, si eres aceptado en el cielo o no, no tiene que ver por cómo mueres, sino a través de la relación personal que tenías con Jesús. Convengamos que el suicidio es pecado porque es un acto injustificado de quitarse la vida. La vida es preciosa y Dios es el dador de la vida. Sin embargo, el suicidio no determina el destino eterno de una persona, porque nuestro destino eterno descansa únicamente en la gracia de Dios. No hay quien le pregunte qué haces. No hay quien le pueda decir qué haces. Y como dijo el querido Rick Warren, cuyo hijo menor también se quitó la vida hace unos años, él dice siempre, yo sé que lo veré en el cielo, porque la gracia de Cristo está por encima de cualquier desfase hormonal o desfase mental. Y sigo con Pablo. Antes de su invierno, Pablo pide las 3 cosas que todos necesitamos para completar nuestro propósito durante el invierno. Un abrigo, un libro y papel. El abrigo tipifica una cobertura. Cuando estamos en nuestro invierno deseamos un abrigo. Especialmente lo necesitamos en el invierno en nuestras vidas. Trágicamente algunas personas no tienen a nadie que pueda traerles un abrigo. Un abrigo tipifica el abrazo sin preguntar, el decir voy a pasar la noche contigo, tomando café, tomando un té, y no tenemos que hablar de lo que te pasa, hablemos de cualquier cosa, no te voy a juzgar. Pero para algunos la necesidad de mostrar una imagen les impide mostrarse vulnerables y admitir que necesitan a alguien. Eso es lo peor. Los líderes que después terminan quitándose la vida es porque no pudieron pedir ayuda, porque tenían vergüenza de pedir ayuda. ¿Qué van a pensar? ¿Qué le queda para él si el que necesita ayuda soy yo? ¿Y quién dijo que un pastor no puede necesitar ayuda? Pero a veces nos sentimos demasiado orgullosos para decir, sí, soy quien soy, pero necesito la calidez, la cobertura de un abrigo. Incluso Jesús clamó en la cruz. Hace unos años atrás, varios años, yo pasé un periodo muy oscuro en mi ministerio, en mi vida. Y yo me acuerdo esos días con un dolor indescriptible. Y yo decía, Señor, decime en qué estoy mal. Y sentía que Dios tenía todo el derecho a retirarme todo. Esos momentos uno siente literalmente que hasta su alma está perdida. Y recuerdo que alguien me buscó incansablemente hasta dar con mi teléfono y me dijo, Dante, te voy a decir una bobería, que ya lo sabes porque no te voy a enseñar a ti a predicar, pero Dios nunca te dejó de amar. Y me dijo, no sabes cómo te ama el Señor, príncipe. Es el mejor regalo que me pudieron dar.
porque es una frase que yo después empecé a decir durante la pandemia. Él me dijo, Dios todavía te ama, Dios está contigo. Yo sé que no es una super revelación, porque es una verdad escritural, pero caramba que la necesitaba oír. A veces necesitamos recordar eso simplemente, Dios todavía te ama, ¿en serio? Y si eres un líder o un pastor, quiero que me mires. Una vez que Dios posee a alguien, esto no es una posesión de tiempo parcial. Es de por vida. Dios nunca va a entregar lo que es suyo al enemigo. Nunca. Jamás. Nunca. Nosotros podemos flaquear, podemos fallar, caer en pecados devastadores. Pero una vez que Dios nos posee, Él no va a perder su interés en nosotros. Salmos 37, 28 dice, Jehová no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. No para veces, para siempre. Entonces no hay pecado, no hay depresión que pueda causar que Dios pierda el interés en ti. Tú eres todavía su posesión adquirida y Él no regala sus posesiones, mucho menos si le costó la sangre de su hijo. No la regala. Pablo también, además de una cobertura, pide un libro. Yo digo, qué pedido extraño, ¿no? Para un hombre que está sentado en el corredor de la muerte. Yo pediría una buena hamburguesa, tal vez, si sé que me voy a morir, total. ¿Qué importa? Mucho gluten. Pero él pide un libro. Él manda por un libro. ¿Por qué? Porque todavía está vivo. Y mientras vivamos, tenemos que continuar alimentándonos, creciendo. Pablo propuso en su corazón que iba a continuar alimentando su mente y corazón hasta el último día. La lectura fue su última dieta, su última comida del alma. Algunos dirían, ¿para qué aprender más? Si ni vas a salir de la cárcel y te vas a morir. Pero el conocimiento, uno nunca debe adquirir el conocimiento como la joyería fina, para ostentarla, para ser obsceno, para impresionar a otros. Mira el anillo que tengo, mira. No, yo no sé qué libro pidió Pablo, pero sí sé que su motivación para leer no era prepararse para la siguiente conferencia que iría como orador invitado, que es el mayor peligro de los oradores, que cuando leemos la Biblia profesionalmente y la dejamos de leer devocionalmente. Hay veces que uno lee la Biblia, hay muchos predicadores que leen la Biblia para enseñarle a otros, y podemos llegar a ser como esos hortelanos que cosechamos para darle de comer a todos mientras nosotros nos morimos famélicos, muertos de hambre. Hay gente que ministra a tanta gente y ellos viven en un estado depresivo terrible, porque nunca dicen, Señor, yo necesito que me hables a mí. Cuando uno se deja de alimentar y solo se alimenta profesionalmente, está fregado. El último pedido que Pablo le hace a Timoteo es que le traiga papel. Después del libro le dice, papel. Este es mi favorito de los tres, porque Pablo no hace caso a su crisis y aprovecha la oportunidad de seguir siendo productivo. Es como que dice, tráeme papel porque mientras que yo viva, aunque me queda poca vida, yo quiero seguir escribiendo, todavía no terminé. Yo admiro eso porque no dedica tiempo a las lágrimas, no hay una exhibición de autocompasión lacrimógena. No hay nadie me viene a visitar, no está así. A diferencia de la petición del libro, que nos desafía a seguir recibiendo, la petición del papel nos desafía a seguir dando. El verdadero llamado es dar y dar hasta el final. Él clama a Timoteo por unos pocos envíos de papel, porque todavía no había terminado de escribir lo que quería escribir. Quería estar seguro de dejar un legado. Él hizo su mejor escrito en la víspera de su ejecución. Y las hebras más grandes de su sabiduría no están solamente en lo que él dijo, sino en cómo lo dijo. Su mensaje a Timoteo es, no te salgas del juego, no renuncies, mi viejo. Le estaba enseñando a su hijo lo que más necesita un hijo escuchar de un padre. No abandones, no te entregues, no renuncies. ¿Están conmigo, sí o no? Y le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 4:4, le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo ya estoy para ser sacrificado. Yo ya estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada ahí la corona de justicia, la cual me va a dar seguramente el Señor juez justo en aquel día. No solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Así que procura venir pronto a verme antes del invierno. El abrigo, el libro y algo para dejar un legado. Y cuando el telón empieza a cerrarse en su vida, Pablo garabatea las últimas frases de sabiduría que iban a sacudir el mundo. Él aún quiere traspasar su sabiduría, dejar su legado. Y Pablo tenía una cualidad sobresaliente, la seguridad de quién era. Ninguno de nosotros puede cumplir con ningún propósito mientras que estemos batallando con la inseguridad. ¿Quién soy? Y me van a recordar. Hace muchos años atrás trabajaba a mi lado alguien que muy inseguro y que poco a poco se fue adueñando de todo.
inventó contraseñas que él solo conocía, abrió cuentas bancarias secretas, se negaba a hacer copias de la llave, había cajones que no permitía que nadie limpiara, hasta le puso un rótulo con su nombre a algunos muebles de oficina. Hasta ahí, yo nunca había visto a alguien tan inseguro. Apenas Dios me mostró lo que este hombrecito estaba haciendo, le regalé la emocionante aventura de la búsqueda de un nuevo trabajo. Next, los líderes seguros no son territoriales, no son posesivos. La gente insegura tiende a usar la gente en lugar de desarrollarla. Segunda de Corintios 12:14 dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino que los padres deben atesorar para los hijos. La gente segura, la gente bendecida siempre deja una bendición. El techo de una generación siempre es el piso de la próxima. El Salmo 1:3 afirma, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Se acuerdan? Que da fruto en su tiempo, su hoja no cae, su hoja no cae. Fruto en su tiempo, a veces no va a haber fruto, pero la hoja nunca va a caer. Entonces no permitamos que nuestra hoja se marchite solo porque nuestra temporada de frutos se está terminando, solo porque es invierno. La hoja tiene que estar ahí, porque que no demos frutos o que se marchiten las hojas son dos cosas diferentes. Cuando nuestra estación fructífera finalice, tenemos que mantener las hojas. El que tiene oído que oiga y el que no pregunta en casa de qué cuerno estoy hablando. Cuando dejemos de fructificar, mantengamos las hojas. ¿Qué son las hojas marchitas? La muerte inminente del árbol. Pero debajo de nuestras ramas, aunque no haya fruto, tendríamos que ver brotes que comienzan a emerger. Ya no podemos producir manzana ni durazno, pero pueden que esos brotes sean nuevos árboles que de alguna forma algún día van a dar nuevos frutos. Ya no los vamos a dar directamente nosotros, pero vamos a seguir produciendo a través de otras vidas, como hacemos con nuestros hijos. Ellos van a lograr cosas que nosotros no vamos a lograr por cuestiones de tiempo, porque ya el tiempo no nos da. A ustedes menos que yo soy más joven que ustedes, pero a ustedes no les da. En resumen, no le digas a Dios cuán duro es tu invierno. Dile al invierno cuán grande es tu Dios. ¿Sí? Cuán grande es tu Dios. Y yo te invito a aceptar la invitación del salmista que dice, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Salmo 34:3. Dios no necesita que lo agranden, Él ya es grande. Es una metáfora de decir, vean lo grande que es. Cobren perspectiva. Pero nuestra tendencia es agrandar los inviernos. Y miramos con la lupa el diagnóstico, la enfermedad, la deuda, la suegra. Lo miramos con la lupa. Ya la suegra es terrorífica de por sí, imagínate con lupa. Pero debemos meditar menos en el invierno y más en el Señor. Menos en nuestra tristeza, en nuestra celda y más en su poder. Yo a veces me pregunto si nos olvidamos lo inmenso que es Dios. Y yo creo que sí. Tiene que ver con que lo sagrado se nos vuelve común. Somos animales de costumbre. ¿Conocemos a aquel ante quien nos reunimos? ¿Entendemos que los demonios le temen y huyen solo al escuchar su nombre? ¿Comprendemos la grandeza de Dios o venimos a la iglesia y bostezamos como pasajeros adormecidos en el vagón de un tren? ¿Estamos conscientes de su gloria? Recién dije eso y a alguien se le atragantó el bostezo. ¿Estamos conscientes de su gloria, de su fuego, de su poder? ¿No estaremos padeciendo? No solo tendremos un déficit de atención espiritual, sino que estaremos padeciendo una pérdida del asombro. Isaías 40:25 afirma, ¿con quién ustedes me compararán a mí? Hablando Dios. ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. ¿Quién? Moisés declaró en Éxodo 15:11, ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza, en santidad? Y el salmista pregunta en el Salmo 89:6, ¿quién de los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios le dijo a Job, a su profeta, que cuando dudara de su poder, no le preguntara a los teólogos, no le preguntara a otros profetas, que le pregunte a los animales. Habla con el burro, habla con la jirafa. Job 12:7 dice que Dios le dice, interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregúntale a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ellas te enseñarán, cabezón. Pregúntale a los peces del mar antes de comértelos y te lo harán saber. ¿Quién de todos ellos ignora que la mano del Señor los ha hecho? En mis manos está el alma de todo viviente y sostiene a toda la creación. Yo recuerdo que cantaba esa canción hace muchos años. Yo no soy cantante ni mucho menos, pero estoy acá, tengo micrófono, puedo cantar y nadie me dice nada. Yo cantaba. Pregúntale ahora a las aves del cielo, ellas te lo dirán. Pregúntale ahora a las bestias del campo, ellas te enseñarán.
Suyo es el consejo y la inteligencia, la sabiduría y el poder. Pregúntale ahora a los peces del mar, ellos te enseñarán. Me encanta, es el ratito que puedo cantar. Después decía, rompe las cadenas de los tiranos, los ata y los hace callar, transforma a los príncipes y poderosos y al fuerte lo hace temblar. Esparce a los cielos, los vuelve a reunir, levanta y vuelve a derribar. Pregúntale ahora a los peces del mar, ellos te enseñarán. Y después no me da más la voz porque sigue subiendo y sigue subiendo, pero siempre me quedó, pregunte a los peces del mar. Entonces la próxima vez que sintamos el peso del mundo sobre nuestros hombros, hablemos con aquel que hizo el mundo. A medida que nuestra percepción de Dios se va engrandeciendo, nuestro invierno se va empequeñeciendo. Siempre. Pregúntale a los peces del mar, pregúntale a las bestias del campo si acaso dudan del Creador. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Para el bien de aquellos que lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a un propósito, a su propósito. Sabemos, afirmó Pablo. Hay muchas cosas en la vida que no sabemos. No sabemos si la economía se va a hundir, si la Argentina seguirá ganando la próxima Copa del Mundo, si Messi seguirá jugando, si El Salvador intentará llamarle a eso que hacen fútbol. Tendrán un gran presidente, pero fútbol. No sabemos si ganará Trump o Kamala. No siempre sabemos qué piensan nuestros hijos. No obstante, según Pablo, podemos estar seguros de al menos 4 cosas. Número 1, sabemos que Dios obra. Él está ocupado tras bastidores, detrás del telón, en el making of, en las luchas, en medio del invierno, Él está ahí. Él no se ha ido. Aunque no lo sintamos, Él no se ha movido. Es incesante, incansable, no se cansa, no cesa. Número 2, Él nunca deja de obrar para nuestro bien. No para nuestra comodidad, no para nuestro entretenimiento, sino para nuestro bien. Número 3, para hacer esto Él usa todas las cosas. Todo está incluido. Dios no obra a través de algunas cosas o solo con las cosas buenas o con las cosas mejores. Él usa todas las cosas, las malas, las buenas, las primaveras, los veranos y los inviernos. El número 4, Él obra para el bien de quienes lo aman. A los que confían en Dios le ocurre siempre un buen final. No somos marionetas a merced del aleteo de un insecto, no. Estamos seguros en las manos de Dios. Si los peces están seguros, si los pájaros están seguros, ¿cuánto más nosotros no vamos a estar seguros en las manos de Dios? ¿Sí o no? Mira, te voy a decir una verdad muy cruda. La gente va a olvidar todo lo bueno que hiciste por una sola cosa hecha mal al final. Es así. Pasa con deportistas, no va a pasar con nosotros. Un boxeador que pierde una última pelea, la gente lo denigra, lo critica, no importa que se haya ganado varios campeonatos antes. Sé que no está bien, parece injusto, pero es la cruda verdad. Entonces el apóstol Pablo no solo le enseña a Timoteo cómo empezar, le dice cómo terminar. No te entregues, no te rindas, no abandones, no tires la toalla, porque la corona que me espera a mí, le espera a todos los que acaben como yo. No importa si acabas en invierno o en verano, en una celda o en una mansión. Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. ¡Qué final grandioso! Cuando el libro se cerró, se dobló el abrigo y se escribió la última anotación. El anciano Pablo había mantenido su integridad y había logrado atravesar su invierno con dignidad, estoico, con la mirada en alto, con una convicción firme. Enfrentó la sentencia de Nerón y del Imperio Romano. Allí fue decapitado a los pocos días y por lo tanto relevado de sus funciones del reino. Y hasta tanto nosotros nos toque ser relevados de nuestras funciones del reino y de nuestro llamado hasta que nos diga el Señor, entrega tu placa y tu pistola, hay que permanecer. Sin lucha no hay fuerza, sin las montañas no hay cima, sin los contratiempos no hay destino, sin climas helados no hay propósito. Entonces hoy, aquí y en casa, hazte un favor. Hazme un favor, hazle un favor al Señor también de alguna forma. Vamos a bendecir y agradecer por nuestras noches de invierno. Vamos a bendecir. Dale un aplauso al Señor, bendice estas noches de invierno. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor de señores grande. Dile, Señor, bendigo mi helada noche de invierno. Dale, que ese aplauso se escuche hasta los cielos, que se escuche hasta el Ártico, hasta la Antártida. Que hay gente que resiste, que hay gente que no se entrega. ¿Tú lo crees? No te entregues, no te entregues, no abandones, resiste. Esa es la palabra, resiste. Soporta todas las aflicciones estoicamente.
¿Vas a tener frío? Vas a tener frío. ¿La noche va a ser cruda? Es probable. ¿Pasarás temporadas de soledad? Sí, la soledad no es una penitencia. La soledad son tiempos en que Dios nos separa para que podamos aislarnos de un montón de voces que nos dicen qué hacer para poder escuchar la voz de Dios. Hay un montón de gente que dice Dios me dijo, pero en realidad Dios no le está diciendo nada. Es un montón de voces que hablan en nombre de Dios. Y escucha al religioso que le dice lo que cree que tiene que hacer. Y escucha al cónyuge que le dice lo que cree que debería hacer. Y escucha al hijo y escucha al padre y escucha al pastor. Y hay un montón de gente hablando. Y yo he aprendido que cuando estás en una cabina de comando, en un helicóptero o en un avión, tienes que tener los auriculares y solamente escuchar la torre de control. Nunca vas a ver un piloto que le sale a la cabina y le pregunta a los 300 pasajeros, ¿para dónde vamos? Hay turbulencia, ¿qué me aconsejan hacer? ¿Nos ponemos a orar? Escuchen lo que le dicen en la torre de control. Gire el avión hacia la derecha, vamos a evitar esta tormenta, vamos a evitar la turbulencia, etcétera. O la vas a atravesar en su defecto porque no hay gasolina para dar vuelta. Lo que sea son las instrucciones de la torre de control. Y para eso necesitas aislarte. Entonces hay gente que el invierno lo sienten como aislamiento. Como que se acabaron las voces, como que hay amistades que Dios te sacó, como hay relaciones que Dios cortó por un tiempo, algunos para siempre, otros por un tiempo. Y no tomes como eso, como una penitencia, un castigo, la vida te está pasando factura. Es Dios que dice, yo necesito hablarte, necesito llamar tu atención. Y en el invierno uno medita, en el invierno no hay distracciones, no hay gritos en la plaza, no hay playa, no hay gente pugnando entrar al mar. Estamos nosotros, en el mejor de los casos, una chimenea, un libro, una Biblia y a escuchar a Dios. Y eso te va a dar fuerza para todas las temporadas que van a venir. Tienes que bendecir, tenemos que bendecir el invierno. Son temporadas maravillosas. Yo sé que la soledad cuando no se elige duele. La soledad elegida es un placer. Quiero estar solo. Pero cuando nos toca, cuando no tienes ni un gato y te dice al final soy una solterona, un solterón, un viudo, una viuda, o lo que es peor, estoy casado, casada y me siento más solo que Kung Fu. Y uno dice, ¿por qué me pasa esto? Bueno, no lo tomes como un castigo, una penitencia, como una mala cosecha. En la mayoría de los casos es Dios aislándote. Tuvo que aislar al planeta en la pandemia. Los tuvo que aislar para que un montón de matrimonios descubrieran que apenas se soportaban. Por primera vez se miraban a la cara. Para que un montón descubrieran que no tenían a Dios. Para que otros montón descubrieran que no importaba si vivían en Beverly Hills, que la muerte no distinguía ni discriminaba a nadie. Que se podía ir el joven y el viejo, el que tenía buena salud o el que fumaba como un esfuerzo. Pero Dios nos aisló y aislado nos tapó la boca y nos metió dentro de las casas para que meditemos, para que nos demos cuenta que los únicos que podían sobrevivir era la vida salvaje. Pregúntale a los peces, pregúntale a las bestias del campo y ellas te lo dirán. ¿Recuerdan cuando los noticieros mostraban a los alces, las criaturas del mar que salían, las tortugas? Porque ya no estaba el hombre invadiéndolo todo. Pregúntale ahora a las bestias del campo y ellos te lo dirán. Ellos te enseñarán, ellos te mostrarán que no hay nada que ocurra en la tierra sin que Dios lo haga. ¿Tú lo crees? Dios decide, Dios es soberano. ¿Cuántos creen de que Dios es soberano? Él sabe, Él permite lo que tiene que permitir. Nada pasa debajo del sol sin que Dios lo sepa. No es un insecto, no es una mariposa, no es causa y efecto, no es casualidad, no es suerte, no es timba. Esto es Dios cerrando, abriendo puertas, entrenándonos. Y ten por seguro que a Dios no le importa cuándo lleguemos a la meta, sino cómo lleguemos hasta ahí. Y si va a tener que procesarnos, lo va a hacer. Algunos son fáciles de escuchar la voz de Dios. Celebro si eres así. Si acá hay gente de los que dicen, sí señor, ¿cómo? Te celebro. Pero si eres cabezón como yo, vas a necesitar a veces la brida, el freno. Vas a necesitar que a veces Dios te cierre con cerco de espinos, que te lleve y permita ciertas crisis controladas, controladas. Como cuando uno le deja nadar al niño en la piscina y él cree que está solo en el océano, pero el papá está ahí o la mamá está ahí controlándolo. Los inviernos son controlados. En realidad no es un gran invierno ártico, estás en un invernadero. En realidad es un invierno controlado chiquitito así, pero para nosotros se nos hace eterno. Pero Dios dice, te voy a tener ahí, sé cuánto puedes soportar. Yo sé cuánto tú puedes tolerar. Y sé cuál es tu nivel de resistencia y de qué estás hecho. No voy a permitir que te quiebres, no voy a permitir que te pierdas. No voy a permitir que la depresión te haga olvidar quién soy.
Yo sé que la depresión no se va a ir ahora, ni siquiera con esta próxima oración. Pero por Dios, lo que quiero que te vayas de aquí es pensando que nada de lo que te pasa, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni la depresión, ni el estar exaire, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Nada. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Vamos a orar. Levanta las manos conmigo, Padre. Gracias por este momento. He transmitido, Señor, lo que creo me has dicho a estos tus hijos. Si estás cansado, deprimido, triste, ten a bien levantar las manos y decir: Señor, aquí estoy, no puedo más. Estoy a punto de rendirme, de claudicar, a punto de bajar los brazos. Pero el Señor me dice que te recuerde que falta poco para la meta. No te entregues, mami, no te entregues, papá. Hijo, no te rindas. Vamos, continúa. A los pastores, a los ministros, a los líderes, a la gente que escucha del otro lado, a los que dicen: he llegado al límite de mis fuerzas, y añoran ese pasado cuando parecía que eran felices. El Señor dice: si yo te hubiese dejado en el pasado y no procesara tu presente, nunca tendrías el futuro que yo he preparado para ti. Vamos, toma el futuro, arrebata esa palabra, arrebata, bendice tu soledad, bendice tus tiempos de crisis, bendice tu invierno. No pidas que el invierno termine, dile: Señor, bendigo esta temporada, porque cuando llegue el verano la voy a extrañar. Bendigo el invierno, bendigo este otoño, bendigo este tiempo de invernal, de frío, de desazón, los días en que no tengo ni fuerzas, pero sé que de alguna forma tú te vas a valer para que esto valga la pena. Hay propósito, hay propósito. Vamos a pedir al Señor el abrigo. Señor, trae una cobertura sobre estos hijos tuyos que hoy sufren, los que están tristes. Trae la cobertura, un abrigo, que sientas ahora la sensación de algo que te cubre, algo que, una manta que cae sobre ti, esa sensación que te envuelve. Imagina que estás en plena ventisca, en plena tormenta de la nieve, y de pronto te envuelve en un gran tapado, en una gran piel el Señor, y te dice: no tengas miedo, no tengas frío, he aquí, yo te voy a arropar, yo voy a calmarte, yo traeré una protección. Los que confían en mí no se moverán, no claudicarán. Los que confían en mí están plantados y fundamentados sobre la roca. Son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Recibe la cobertura, vamos, recibe ahora, vamos, unos minutos, en casa, aquí, recibe como si fuera una frazada, una manta sobre ti ahora. Nota que yo no estoy orando por ti, ni te impongo las manos, ni estoy reprendiendo un demonio. Yo estoy diciendo que el Señor te cubra ahora del frío. O sea, no estoy negando tu frío, no estoy subestimando tu invierno, ¿ves? Pero sí te voy a abrigar, o voy a pedir que Dios lo haga. Espíritu Santo, abriga a los que están solos, a los que no han parado de temblar en las últimas semanas. Reciban la cobertura, vamos. En segunda instancia vamos a orar por el libro. Que el Señor abra el libro delante tuyo. El libro tipifica la palabra, lo que Dios quiere enseñarte en esta temporada. Vas a aprender. No estás terminando tu carrera, no todavía. Dista mucho de terminar tu carrera. Tú no has terminado. Tú terminas cuando yo digo, dice el Señor. No te entregues. Yo nunca dije que has terminado. Todavía tengo propósito para ti y tienes que aprender. Así que abre el libro en casa y dile: Señor, ¿qué quieres enseñarme? Espíritu Santo, ayúdame a ver esto con ojos nuevos. Ya no voy a maldecir este tiempo, sino que quiero aprender. Eso tipifica el libro. ¿Qué te va a enseñar este invierno? Cuanto más rápido aprendas, más rápido sales. Más rápido aprendes, más rápido sales. No lo evites. Dile: Señor, yo quiero terminar el invierno, pero ¿qué tengo que aprender? Si no aprendo, vuelvo a pasar el invierno, o lo que es peor, no se termina nunca. ¿Qué tengo que aprender? ¿Lo sabrás ahora, o en casa, o durante la semana? Y tercero, un papel que tipifica a quién tengo que bendecir, qué legado tengo que dar después de esto, o durante mi invierno. ¿A cuánta gente que la está pasando igual que tú y tal vez necesita una palabra de aliento, un abrazo, yo también? En vez de decirle a alguien: alégrate, ¿por qué no le abrazas a alguien en algún momento de esta semana y le dices: yo también, yo te entiendo porque estoy pasando lo mismo? Y te va a decir: estoy terriblemente triste. Y le vas a decir: yo no sé por qué. Oramos juntas. ¿Qué te parece si oramos juntos? ¿Qué te parece si nos sostenemos? Si no hay ganas de orar, nos abrazamos y tomamos un té. Eso tipifica el papel. ¿Qué legado vas a dejar? ¿A quién vas a bendecir? Porque Dios no te va a usar como canal de bendición en los veranos solamente, sino en los inviernos. Cuanto más yo he sido de bendición a la gente, es cuando he pasado crisis, porque los he entendido, no los juzgué. Y Dios permite lo que estás pasando porque te quiere enseñar, porque te quiere bendecir, porque quiere abrir puertas que nunca te abrió antes. ¡Oh! Bendito eres, Padre. Gracias por esta
mañana, tarde o noche. Bendigo a los que han escuchado este mensaje, los que han atravesado el invierno. Gracias Dios por esta cuna de campeones. Gracias Dios por estos generales. Gracias Dios por esta gente maravillosa. Bendigo su salida, su entrada, su acostarse, su levantarse, los bendigo en sus pensamientos más íntimos, en sus suspiros más anhelados. Declaro, Dios, que este bimestre, noviembre y diciembre, será un bimestre de entender, comprender y transitar el invierno, sabiendo de que hay un propósito, de que todas las cosas ayudan para bien. Y esto es a todos los que a su propósito son llamados, a todos los que aman y son amados por Dios. Los bendigo. Soltamos sobre ellos bendiciones. Declaramos a toda esta gente bendita en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. Sean bendecidos en todas las áreas. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Chau, chau.